Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a conversar acerca de las oraciones. Vamos a ver tres tipos de oraciones: las bimembres, las unimembres y las compuestas. Vamos a comenzar diferenciando las dos primeras que nombré, las bimembres y las unimembres. Las bimembres, ¿sí?, son aquellas oraciones con las que estamos trabajando eh, últimamente. Son aquellas que están formadas por un sujeto y un predicado, ¿sí? El sujeto eh, puede ser expreso, como el caso del primer ejemplo, ¿sí?, que está marcado acá en azul, que es el nombre propio. O también puede ser desinencial, como en el tercer ejemplo, que es un sujeto que lo deducimos por el verbo, ¿sí? En plural, el sujeto es también primera persona del plural, ¿no? Se llaman bimembres. Bueno, es algo obvio, algo evidente, pero vale la pena destacarlo porque cuentan con sujeto y predicado. Sin embargo, también podemos encontrar oraciones que sean unimembres, que tengan un solo miembro. Fíjense estos ejemplos: el mejor espectáculo de tango, qué feo, único modelo de tabla rebatible disponible en el mercado. Si las analizamos y nos ponemos a pensar sobre estos enunciados, esas oraciones, lo que notamos es que el verbo, el núcleo verbal está omitido, ¿sí? Es decir, que hay un solo miembro, que puede ser un sujeto o una construcción, un sintagma sustantivo, un sintagma adjetival, pero conforman un único miembro. No dividimos en dos las oraciones. Fíjense, ¿no?, que, bueno, acá si reponemos el verbo de los ejemplos anteriores, por ejemplo, vea o este es el mejor espectáculo, qué feo es o qué feo está, qué feo salió, o este es el único modelo de tabla rebatible. Bueno, tendríamos sí ambos términos, ¿sí? Pero llamamos oración unimembre en un principio cuando el verbo está omitido, no está escrito, no está expreso. No obstante, tenemos otro tipo de oración unimembre con verbo, ¿sí? Hay que hacer esta diferenciación. Se trata de las oraciones impersonales, donde hay solamente un predicado, pero no tenemos sujeto, ¿sí? Es un predicado conformado por un verbo impersonal. ¿Y cuáles son los verbos impersonales? Son, por ejemplo, el verbo ser, eh, puede ser usado como impersonal. El verbo haber se usa mucho como impersonal. Y también los verbos que indican fenómenos atmosféricos, ¿sí? Llueve otra vez, anochece más temprano en invierno, durante julio granizó durante 2 días, son las 3 de la mañana, ya es de noche, hay muchos chicos esta mañana en la plaza, ¿sí? Fíjense que no se puede identificar un sujeto, ni siquiera aplicando la prueba de la concordancia, ¿no? No hay un sujeto. Se llaman impersonales, ¿sí? Y clasificamos toda oración como un predicado. Este apartado que les incluyo acá es muy importante. Dice: hay una confusión frecuente con el verbo haber y la construcción sustantiva que lo sigue. Por ejemplo, había muchísima gente. En esa construcción, muchísima gente no es el sujeto, sino que es un objeto directo, lo que puede comprobarse observando que cuando esa construcción aparece en plural, el verbo debe continuar en singular, ¿sí? Es correcto decir hubo un incendio, hubo varios incendios, pero no es desde el punto de vista gramatical correcto decir hubieron varios incendios, ¿sí? El verbo hubo, así conjugado, siempre debe figurar en singular.
Entonces, para que quede claro, se considera incorrecto formular oraciones impersonales con el verbo haber en plural. ¿Sí? Pasamos ahora a las oraciones compuestas. ¿Sí? Vimos primero las bimembres, luego las unimembres y ahora es el turno de las compuestas. Denominamos compuesta a aquella oración que está formada por dos o más proposiciones. ¿Sí? La palabra proposición es un término complejo que bueno, abarca muchas disciplinas, ¿no? Desde la lengua hasta la filosofía. Vamos a optar por definirla de la siguiente manera. Definimos la proposición como una estructura con independencia sintáctica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tenga una independencia sintáctica? Bueno, que cuenta con un respectivo sujeto y con un respectivo predicado. Y cuando nos toque analizar las proposiciones, vamos a identificarlas con paréntesis, como hice acá en los ejemplos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una oración, recordemos que siempre el punto es el único signo que delimita la oración, pero aunque hay una oración, tenemos dos proposiciones. Ya calenté el agua y la mesa está preparada. ¿Sí? Mismo en la oración siguiente. ¿Hago té o todos prefieren café? ¿Sí? Nuevamente, fíjense, propio verbo tiene su propio verbo. ¿Sí? Incluso están conjugados en diferentes personas. ¿Sí? Yo hago té, todos prefieren café. ¿Sí? Y en el siguiente ejemplo, toqué el timbre, una proposición, hay una segunda proposición, nadie contestó, y hay una tercera y última proposición, en la casa se oía música. Todas las proposiciones cuentan con su verbo propio y con su sujeto propio, que puede ser compartido en algunas proposiciones, pero siempre es propio de cada una. Hay dos grandes grupos, dos grandes conjuntos en los que podemos ubicar las oraciones compuestas, las coordinadas y las subordinadas. En este cuatrimestre nos vamos a ocupar únicamente de las coordinadas. Las subordinadas será tema para más adelante. ¿Sí? Entonces nos focalizamos en la coordinación y la definimos como la relación por la cual se combinan entre sí las proposiciones de la misma jerarquía sintáctica. ¿Sí? Tienen una misma jerarquía sintáctica. Vamos a profundizar después en eso. En cambio, bueno, por su parte, la subordinación establece una relación donde una proposición de alguna forma somete, así dice la teoría, ¿sí? Somete a otra. Digamos que tenemos en la subordinación dos planos, el principal y el subordinado. ¿Sí? Pero hasta hoy no vamos a profundizar, no nos interesa todavía esto. Bueno, oraciones compuestas por coordinación. Como vemos en este sencillo cuadro, reconocemos cuatro. ¿Sí? ¿De qué depende el tipo de coordinación? Bueno, del nexo, que puede ser o una conjunción o un nexo coordinante. ¿Sí? Tenemos la copulativa, que indica una unión entre las proposiciones, la adversativa, que como su nombre lo está indicando, indica una oposición, la disyuntiva, que indica una alternativa, y consecutiva, por supuesto, también como su nombre lo indica, una consecuencia. ¿Sí? Fíjense que en todos los ejemplos tenemos, bueno, más de una proposición. Ahora, más adelante, yo les presento un análisis sintáctico de esos ejemplos para que vean cómo quedaría analizado sintácticamente, ¿verdad?
Bueno, las coordinaciones copulativa y disyuntiva son las más básicas, ya que una de sus peculiaridades es que el orden de las preposiciones puede ser alterado sin que se perjudique el significado. Al cambiarlas de lugar se produce solo un cambio de matiz en el significado, porque la primera oración focaliza la atención del lector y eso la hace más importante para el que lee o escucha. Por ejemplo, tenemos acá una oración coordinada copulativa, fíjense que está el I. Yo dejé el sobre en la mesa y Juan se llevó las tazas a la cocina. ¿Sí? Otra vez tenemos un verbo con su sujeto bien claro. Y si cambiamos, si invertimos las preposiciones, francamente el sentido no se muere, ¿sí? No se altera. Ahí está. Bueno, sí, Juan se llevó las tazas a la cocina y yo dejé el sobre en la mesa. En cambio, ¿sí? Si se alteran las adversativas o las consecutivas, sí se altera el significado, sí cambia el significado de lo que se dice, ya que se puede transformar en un enunciado confuso o incoherente. Por ejemplo, llegué temprano, así que ya hice el café. ¿Sí? Ahí tenemos una consecutiva marcado por este nexo, así que. Claro, si yo invierto esto, ya hice el café, así que llegué temprano, no tiene sentido. Mismo en el segundo ejemplo, queda muy lejos, pero no me importa. Acá es una adversativa, este pero indica una adversativa. Si yo cambio esto, me quedaría no me importa, pero queda muy lejos. Fíjense que en este caso, bueno, yo tomé esos ejemplos desde la teoría. ¿Sí? Bueno, no es incorrecto, no me importa, pero queda muy lejos. No es agramatical este ejemplo, pero sí es verdad que el sentido cambia. Pierde su fuerza si yo invierto las proposiciones. Otro aspecto, esto es muy interesante, ¿sí? Otro aspecto que cabe tener en cuenta es que el nexo copulativo y no siempre significa unión entre ambas oraciones. También se puede utilizar para indicar consecuencia, condición o contraposición. ¿Sí? Esto lo vemos mucho en el lenguaje hablado, en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, ¿no? Una consecuencia, dejó de llover y no traje el paraguas. ¿Sí? Dejó de llover, así que no traje el paraguas. Dejó de llover, por eso no traje el paraguas. Una condición, acompáñeme a mi oficina y le doy ese documento. Lo podríamos reformular con un sí condicional. Si me acompaña a mi oficina, le doy ese documento. ¿Sí? Y por último, el y también puede ser usado en un sentido adversativo. La fiesta es hoy y todavía no entregaron las sillas. Sí, la fiesta es hoy, pero todavía no entregaron las sillas. Hay que prestar mucha atención, mucha atención. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que no analicen ni interpreten las palabras de forma automática. ¿Sí? No hay que hacerlo de forma automática, porque por ahí uno ve este i y dice, bueno, ya está, nexo coordinantes, es una copulativa. No, porque desde la semántica del sentido de la oración, se está diciendo otra información. ¿Sí? Y bueno, de paso, ya que estamos, repasamos, fíjense, ¿sí? Cada preposición marcada entre paréntesis y con su respectivo sujeto y predicado. Y por último, para ir concluyendo, como les dije, acá hay, digamos, los 4 ejemplos analizados. Fíjense que está bien claro, ¿sí? La relación que hay entre las proposiciones. De ahora en más, cada vez que analicemos, va a ser muy importante indicar esta información, ¿sí? Al lado de la oración. Lo pueden hacer mediante abreviaturas, ¿sí? Siempre y cuando sea legible. Oración bimembre, ¿sí? Porque hay dos términos, sujeto y predicado. Es una oración coordinada, porque ambas preposiciones
están siendo coordinadas justamente por el nexo coordinante, valga la redundancia, ¿sí? Cada una con su núcleo verbal y su sujeto. La segunda es una disyuntiva, ¿sí? Indicada por el nexo coordinante O. Nuevamente, bueno, acá de paso también repasamos las frases verbales, ¿sí? Hay un verbo conjugado, una preposición y un infinitivo que forman la frase verbal. El tercer ejemplo presenta una adversativa bien clara con el nexo coordinante adversativo, ¿sí? Acá también la primera preposición tiene una había que es impersonal. Un error que alguien podría cometer sería mucha gente indicarlo como sujeto. Sin embargo, es impersonal, es un objeto directo. El predicativo subjetivo también, presente con el verbo copulativo estaba. Y en la última tenemos una consecutiva, ¿sí? Fíjense que así que lo tomamos todo como un nexo coordinante. Toda la locución es un nexo. Bueno, esta presentación va a estar acompañada, por supuesto, de una ejercitación. Les voy a dejar oraciones para analizar, para practicar, y también esta misma presentación en formato PowerPoint, así les puede quedar como fichas de estudio y de consulta permanente, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo a todos, que estén muy bien, y cualquier consulta, por favor, me escriben en el foro, ¿sí? Que sigan todos muy bien, cuídense.